lo vamos a ocupar para la lectura. ¿Se escucha bien ahí? Bueno. ¿Me podrías poner la imagen? Bueno, como verán la imagen, el título del tema es Abriendo el Mar Rojo. ¿Sí? En principio había pensado en hablar sobre el amor al prójimo. Cuando leí la reflexión que había pasado el pastor Pablo en el grupo, que pasa siempre en el grupo de los jóvenes, el sábado pasado, se me había ocurrido hablar sobre el amor hacia el prójimo. Pero reflexionando el jueves me parece que fue, que pasó la reflexión con el texto que se encuentra en Éxodo 14:14, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sí? Y nos hacía la invitación a leer Éxodo 14 completo, ¿no? Ahí nos encontramos con la historia de Moisés salvando al pueblo de Israel, ¿sí? de Egipto. Nos encontramos ahí con la historia cuando se encuentran entre el pueblo de Egipto, que el faraón lo estaba persiguiendo, y el Mar Rojo, ¿no? Ya al escuchar el título, ¿no? Abre el Mar Rojo, dirán: otra vez la historia de Moisés abriendo el Mar Rojo. Obviamente vamos a hablar sobre la historia de Moisés abriendo el Mar Rojo, pero antes también vamos a ver la historia de Gedeón. En Jueces 7:2-7, el primero que lo tenga, que lo quiera leer, agarra el micrófono y lo lee. Jueces 7:2-7. Jueces 7:2-7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa, y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua con sus manos lamiéndola, como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Muy bien. Ahí vemos, ¿no?, cómo Gedeón se iba a enfrentar a los madianitas con 32.000 hombres, ¿sí? Obviamente para los ojos humanos eran muy pocos para enfrentar al enemigo, ¿no? Porque veían, son muchos, pero nosotros somos poquitos, ¿cómo vamos a hacer para enfrentarnos? Pero solo podían ver a través de sus pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos de Dios son distintos. Por ahí muchas veces nos frena a hacer algo nuestros pensamientos y pensamos que no lo vamos a lograr, ¿sí? Imagínense a Gedeón en esa noche atemorizado, porque también habrá pensado que eran pocos, ¿no? Igual que los demás.
Pero Gedeón tenía algo distinto, que confiaba en lo que Dios le decía, ¿no? Imagínense si Gedeón la primera noche hubiera sido uno de los 22 que se hubiera retirado. ¿Cómo hubiera sido la historia, no? Pero no fue así. Gedeón se quedó y quedaban con 10.000 soldados, mucho menos, ¿no? Si pensaban que eran pocos, luchar con 32.000 hombres, con 10.000 hombres, menos iban a pensar que iban a llegar a lograrlo, ¿no? Pero para Dios seguían siendo muchos, ¿sí? Como vemos en la historia, terminaron quedando 300, 300 hombres nomás para poder luchar contra los madianitas, ¿no? Vamos a ver en Jueces 7:20. Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. No, como dije 300 hombres se enfrentaron al ejército de los madianitas, ¿no? Es una forma media rara decir enfrentarse, porque en sí no se enfrentaron, ¿no? O sea, dejaron nomás que Dios actúe. Ya con uno de los soldados de los madianitas que soñó una cosa que se le pusieron en la cabeza que los madianitas ya iban a ir a derrotarlo. Dios le puso ese pensamiento a los madianitas para que ellos solo tengan que ir, hacer ruido con la vasija, tocar trompeta y gritar, y lo demás lo hicieron los madianitas nomás, ¿sí? Obviamente que Dios estuvo ahí, porque si no hubiera estado Dios ahí, con 300 hombres, los madianitas lo hubieran hecho pedazos. Pero Gedeón en todo momento confió en Dios, y gracias a que él confió en Dios y los hombres que lo siguieron, hicieron lo que Dios le dijo, porque a quién se le iba a ocurrir a ir a una guerra con 300 hombres, con trompeta, con vasija y con antorcha, ¿no? ¿A quién se le ocurriría? Solamente a Dios. Esa es la fuerza que Dios tiene muchas veces, y lo que tiene preparado para nosotros, ¿no? Y que nosotros por ahí no podemos llegar a ver. También me olvidé de decirle que vayan pensando, como dice el título, abre el mar rojo. Vayan pensando cuál es su mar rojo, que por ahí evita que vayamos por el camino, ¿sí? Que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios nos manda hacer. Muchas veces puede ser los amigos, un hobby que te atrae mucho, y en vez de seguir el camino de Dios, te preferís los hobbies, preferís salir con los amigos. ¿Cuál es tu mar rojo que tenés que abrir y hacer a un lado para poder llegar al destino que Dios quiere que llegamos, ¿no? Vamos a ver también en Juan 11:39-44. Ahí vamos a ver la historia de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo,
Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Les dice Jesús, desatadle y dejadle ir. Muy bien, ahí vemos, ¿no? Cómo Jesús le pide a los familiares de Lázaro que corran la roca, ¿no? Del sepulcro, ¿sí? Tranquilamente Jesús hubiera dicho a la roca, correte, movete, y la roca se hubiera movido, ¿no? Pero le da una tarea, ¿sí? A los familiares de Lázaro, y una muestra de fe, ¿no? Eh, en ir a correr la roca, porque seguramente hubieran pensado los familiares, ¿para qué la vamos a correr si ya está muerto? ¿Qué va a lograr con correr la roca? Que sintamos el olor a podrido, como decía ahí, hiede ya, ¿no? Eh, pero así, sin embargo, los familiares corrieron la roca y Jesús pudo hacer el milagro de resucitar a Lázaro. ¿Qué hubiera pasado, no, si los familiares no hubieran tenido esa fe de correr la roca para que Jesús pueda hacer el milagro? ¿Sí? No sé qué hubiera pasado si lo hubiera corrido Jesús para poder hacer el milagro, o capaz que Lázaro no hubiera podido resucitar, ¿no? Pero gracias a Dios los familiares tuvieron fe y corrieron la roca. También nosotros podemos tener, así como le digo, en vez de un río adelante, una roca que nos está deteniendo y no podemos seguir el camino, y no somos capaces de correr la roca. Muchas veces tenemos que pedirle también al Señor que nos ayude y que nos dé la fuerza para poder correr la roca que tenemos al frente, ¿sí? Ahora sí vamos a ver la super historia tantas veces relatada de Moisés abriendo el mar rojo, ¿sí? Éxodo 14, 10 al 12. Ahí vamos a ver, ¿sí? Como el pueblo de Israel estaba preocupado, ¿no? Porque Moisés los sacó de la tierra de Egipto, donde tenían para comer, tenían todo. Por más que estaban esclavizados, ellos estaban contentos porque tenían para comer. Y ahí decían que Moisés lo había llevado a morir en el desierto. El que lo tenga para leer. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Entonces te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Ahí vemos, ¿no?, como los israelitas, al igual que el ejército de Gedeón, se limitaban en sus pensamientos, ¿no? No veían más allá de que ellos estaban con Dios, a pesar de todos los milagros que habían visto, ¿no? ¿Quién imaginaría una torre de fuego que los guiara, una nube que los guiara? Y todos esos milagros que ellos veían que Dios hacía con ellos, aún así se limitaban a su imaginación, ¿no? No podían imaginar más allá de lo que ellos pensaban, ¿sí? Muchas veces nosotros también nos limitamos hacia al igual que ellos, al ver todos esos milagros que Dios hacía en esos momentos, se limitaban también. Hoy en día la gente se puede llegar a limitar porque no ve tampoco esos milagros.
Muchas veces la gente quiere ver para seguir y muchas veces hay que tener fe para seguir, ¿sí? Y seguir por fe nomás, no por hechos, sino que tenemos que tener fe para poder ver los hechos. En el versículo 13 ahí de Éxodo 14 encontramos, ¿no?, como Moisés le da ánimo al pueblo de Israel. En el 13 y en el 14, como había leído al principio, ¿no? El que tenga el 13 que lo quiera leer. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. ¿El 14 también? El 13 y el 14. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Bueno, también en el versículo 16 vemos cómo Jesús le da las indicaciones de cómo Moisés tenía que abrir el mar rojo, ¿no? Justo hablando de agua, tenemos lluvia, así que estamos justitos. En el versículo 16 vemos como Jehová le dice las indicaciones a Moisés para cómo tenía que abrir el mar rojo, ¿no? Ahí nomás en donde estamos. El versículo 16. Éxodo 7, 16. 14, 16. 7. 7. 7, 16. Siete 16 dice: y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has querido oír. 7:16. 7:16. Éxodo 17, 7:16. Perdón, 14:16. 14:16. 14:16 dice: y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo me imagino, ¿no?, como Moisés cuando recibió esas órdenes, ¿no? Hoy en día, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿No? Pensaríamos, ¿estás loco? Como alzando la mano y señalando el mar, voy a abrir el mar. ¿En qué cabeza caería, no? Pero vemos en el versículo 21 como Moisés confió en Dios y hizo lo que Dios le pidió que haga, ¿sí? Ahí podemos buscar en el versículo 21. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Muy bien. Ahí vemos, ¿no?, como Moisés, confiando en Dios, hizo lo que Dios le había dicho que haga y se abrió el mar rojo, ¿no? Siendo la pregunta que le hice anteriormente, ¿sí? ¿Pensaron en cuál era su mar rojo? ¿Cuál es ese mar rojo que le evita avanzar? Que tenemos que abrir, ¿no?, para poder llegar a las metas que Dios
nos pide que lleguemos. Ese mar rojo que nos tiene preocupados porque tenemos al enemigo atropellándonos y por ahí decimos, no voy a poder. Tengo el mar enfrente y al enemigo que lo tengo atrás que me está pisando los talones, ¿sí? Deberíamos pensar en cuál es el mar rojo que nos está deteniendo para poder hacer la obra de Dios, ¿no? Ese mar que tranquilamente dejándolo en la mano de Dios, Él lo va a abrir y podemos cruzar el mar en seco, ¿sí? Caminar en seco el camino que Dios nos preparó para nosotros y poder lograr ese propósito, ¿no? De llegar a la tierra prometida y estar junto a Cristo allí en el cielo es un pensamiento muy hermoso que tenemos todos los cristianos, ¿no? Pero muchas veces, al igual que los israelitas y al igual que el ejército de Gedeón, nos limitamos en nuestros pensamientos, ¿sí? Puede ser capaz que no es un amigo, no es un familiar, no es un hobby, solamente nuestro mar rojo se encuentra en nuestra cabeza, ¿sí? En nuestros pensamientos. Entonces tenemos que entregarle esos pensamientos al Señor y Él va a hacer todo, ¿sí? No es solamente quedarse de brazos cruzados, ¿sí? Pero tener la tranquilidad que Jesús, que Dios se va a ocupar de esos problemas, ¿sí? El enemigo siempre está actuando, pero no tenemos que tener miedo por eso, porque sabemos que esta batalla no la estamos peleando solos, sino que Dios está con nosotros y Él es el que nos va a ayudar a abrir el mar rojo, ¿sí? Que Dios la bendiga.